Hola, You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal You Know. Lucy Molinar, entrevistada en un medio tradicional, qué miedo. Pero bueno, sí, la entrevistaron en un medio tradicional y olímpicamente siempre saca una respuesta no solamente correcta, sino docencia de lo que puede pasar y lo que va a pasar en el Ministerio de Educación. Escuchemos. Otra lista, Uy, la lista es larga. La lista es larga. Manejo, ministra, ¿en cuánto se ha cifrado en este momento, por ejemplo? No, porque no tiene idea, a ver, hay cosas que no son ilegales, no son correctas. Por ejemplo, nos compraron, antes de irse, nos compraron 35 millones en computadoras, tableros eléctricos, de estos tableros interactivos. Por convenio marco, cuando tú lo compras en el mercado normal, a 40% menos de lo que pagaron. Corrupción. ¿Cuánto hay para mí? ¿Qué le tocó? ¿Te das cuenta? No es que es ilegal, pero raya en el juega vivo. En el juega vivo, ¿para qué? ¿Para qué? Y si lo compras por volumen, ese 40% se convierte en un 55% menos. Entonces, ¿pero por qué hacen esto? Afortunadamente, como lo comenté en la semana, ya los que hicieron los proveedores ya me llamaron que vamos a darle el transporte, el no sé qué y no sé cuánto, porque saben que... Claro, no, aparecieron. Que se les acabó el relajo, literal. Ahora, usted dijo algo, la ministra saliente tenía buenas intenciones, pero la política no la dejó. Sí. Ministra, ¿cuántos nombramientos políticos encontró usted en el Meduca? Mira, a ver, la norma establece que las direcciones regionales tienen que hacerse por concurso. La norma lo dice. ¿Qué se te garantiza tener los mejores? Cuando tú te enteras que el director regional de la provincia lo llevó el diputado y el diputado que de la otra provincia quitó un director para poner a no sé quién, ahí tú te das cuenta que la mano política mandó muy mucho donde no tenía que mandar. Dorcas de la Rosa tratando de ser buena periodista. Bien. Estamos vamos a hacer un concurso rigurosísimo donde vamos a buscar a los mejores para que sean los líderes de cada región. Pero me imagino que usted ha tenido que haber sacado las botellas. Sí, ¿De cuántos estamos hablando, por ejemplo, ahí? No te puedo dar una cifra exacta, pero hemos sacado mucha gente. ¿Muchas? ¿Cientos ya? Más. ¡Oh! ¡Qué bueno! Pa' fuera esa botella cochina y hedionda. Miles. No sé si llegan miles, pero sí hemos sacado. Lo que pasa es que no queremos hacer Dorcas de la Rosa no siendo periodista. Una barrida irracional, porque tampoco es correcto. Claro. Estamos revisando quién trabaja y quién no trabaja. ¿Pero por qué usan el mismo eslogan de quién trabaja y quién no trabaja? Ah, por cierto, un saludo a todas las personas que dicen deja hablar a la persona que está hablando. Yo nunca había hecho una opinión al respecto. Yo nunca la había hecho. Porque no tengo que explicar que este es un canal de reacción y es un canal interactivo en donde yo interactúo con el video que estoy viendo. ¿Cuándo van a aprender los animalitos del bosque que un canal de reacción es pausar el video para reaccionar en determinada ocasión? Si tú quieres ver el video completo, dale cariño al canal o a la cuenta de Instagram, ¿verdad? Y míralo tú solo. Cuando entras a mi canal es porque tú quieres ver mi reacción. El canal se llama Reacciona You Know. Yo soy You Know. En serio. Oh my God, yo soy el You Know. Sí, yo soy el You Know. Y ella es Dorca, que quiere ser periodista y a veces no quiere ser periodista. Y Lucy, la mejor ministra de educación de la bolita del mundo. Amén. Increíble que tengo que explicar qué es un canal de reacciones. Dios. Uno, y dos, quién es necesario y quién no. Porque, por ejemplo, se crearon unos espacios para administrar unos fondos internacionales, donde había un montón de gente. Tú dices, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es el papel de cada uno? Nosotros con 3 personas podemos hacer eso. Entonces ya a esos les dijimos. Ahora, otra cosa. Goodbye. O sea, está haciendo usted una revisión de salarios. Corríjame si no estoy en lo correcto, en lo que voy a decir. Y normalmente tú nunca estás en lo correcto, Dorca, porque tu línea es una línea política. Ok. Ah, también, como yo
volviendo para terminar, ya para finalizar este tema chistoso de lo que es un canal de reacciones, es que yo no he visto el video. Como yo no he visto el video, yo no sé en qué momento ellos pausan, en qué momento ellos paran. Eso es lo cool de un canal de reacción, porque yo soy genuino, no estoy fingiendo nada. Gracias por ver mi canal. Gracias por suscribirse. You know, bra. Tengo entendido que habían, por ejemplo, secretarias que ganaban $600 y trabajadoras manuales que ganaban $2,000. Sí. ¿Cómo se hace eso? Claro, si vienen de la mano del diputado. Es que yo hice política para no sé quién. A mí me tocó llamar a una y le dije, explícame cómo funciona. Aquí sentado, me cuesta. Y me dice, no, bueno, usted sabe. Ay, señora, no le puedo decir, pero si usted me deja el salario en 600, yo me quedo trabajando como aseadora. ¡Ah! ¡Pa' afuera! ¡Pa' la calle! Ok, le voy a dar el salario en 600, pero trabajo. ¿Qué pasaba con la diferencia? Oiga, ¿y ha recibido usted esas cartitas de niños Dios de parte de los políticos hoy en día? No. Nadie se ha atrevido a hacerlo. Que ni se atrevan. No, ellos saben que aquí hemos hecho una selección. Primero, la curva de aprendizaje no es. Ellos saben quién soy yo. Ellos saben cómo yo soy. Es que ya me dijeron. Ya me dijeron por ahí cómo es Lucy Molinar. Tras bambalinas. Fuck the no. You know. Como esta es muy larga porque aquí hay 3 leyes para decir que sí o decir que no a lo mismo. Hemos traído gente con carrera, con experiencia, que sabe lo que está haciendo, no que viene a experimentar. Lucy, también tú metes tu botella, no me vengas. Pero está bien, para afuera la botella. ¿Cómo? Darnos ese lujo. Otra lista. Uy, la lista es larga. El tema del manejo, ministra, ¿en cuánto se ha cifrado en este momento, por ejemplo? No, porque no tiene idea, ver, hay cosas que no son ilegales, no son correctas. Así mismo por ejemplo, es. Nos compraron. Ahí está. Y escuchamos la segunda parte, que esto tiene segunda parte. Let's go. Es una cosa, podemos tener un currículum de Marte, podemos tener unos maestros de Venus, de la NASA, pero si no le damos al estudiante razones para vibrar con ir a la escuela, con levantarse todas las mañanas para ir a la escuela, no va a pasar nada, ahí no va a entrar nada. ¡Toma! Entonces tenemos que adecuarnos a las condiciones y a las circunstancias del niño de hoy. Esa es mi ministra, coño, carajo. Así es. No son las mismas de hace ni 5 ni 10 años, no son las mismas. Claro. Entonces tenemos que trabajar mucho en la actualización, pero también en el entenderlo, en el escucharlo, en el reinterpretar sus códigos de vida para meternos ahí y llevarlo hacia donde nosotros queremos que es. Que tengan una educación que sea la llave que abra muchas puertas para su futuro. Claro, usted habló de inspiración, pero bueno, a veces cuando el muchacho va al aula de clase y ve que no hay abanico, el abanico se está cayendo, sí. o que las estructuras están mal, ¿cuánto administra en fondo para reparar escuelas, Mira, por ejemplo? tenemos dinero y vamos a intentar atenderlas todas. ¡Wow! Tenemos dinero. El presidente dijo que no hay dinero. Lucy Molinar dice que sí hay dinero. Bueno, sí hay dinero para el Ministerio de Educación. Sí hay dinero, señor excelentísimo presidente de la República, José Raúl Mulino. Ya usted sabe con quién tiene que hablar primero. Primero tiene que con su homólogo. Nito Cortizo, Nito, devuelve. Gaby, devuelve. Los ministros devuelvan. Si hay plata, bastante plata, bastantes Maseratis, bastantes fincas en Capira. No me echen ahora en Colón a 5 centavos. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo bien. Tenemos que hacer una purga de proveedores de servicios que se acostumbran. Uy, noche de cuchillos largos, purga. Pero que ganan mucho y sirven poco. Tenemos que sacar del sistema a mucha gente que nos dejó colgados y crear estándares de calidad que hagan cosas como, por ejemplo, aquí de cada 100 obras 80 estaban con una misma aseguradora. Resulta que la aseguradora quebró y todo el sistema se vino abajo. Eso no va a pasar.
Eso no debe pasar. Entonces, estamos realizando un manual de procedimientos. ¿Cómo 80 son con una aseguradora y la aseguradora quiebra? Bien chimbo eso, bien chimbo. Para que no tengamos estos dramas de antemano y podamos ser más eficientes. El sistema de compras también va a incluir, estamos copiando del canal, también va a incluir las construcciones. Vamos a seleccionar empresas establecidas, serias, con estructura, y después ellas son las que van a participar por mejor precio. Y ahí no hay discrecionalidad, no hay nada que no sea eficacia para el sistema. Claro. Zulay, Lucy Molinar, que tiene como un airecito con ese peinado y los lentes, por eso que lo asocio, ¿viste? Lo que es la mente. Bueno, también me están golpeando ya me están golpeando. ¡Pum, pum, pum! Coge. Espectacular, Lucy no está descubriendo el agua tibia ni el agua salada. Ella sabe lo que está diciendo, y eso que ella no es educadora. Oye, es que ella no es maestra, ella no sabe de esto, Excelente que no sepa de eso. Mejor, una totalmente outsider, totalmente afuera, que no tiene intereses, como esos malos gremialistas. No todos. Claro, y otro tema importante, la evaluación de los educadores. Si la memoria no me falla, cuando usted iba saliendo como ministra de Educación estaba el tema de la evaluación. De hecho, los educadores quedaron con unos salarios interesantes en aquella época. Pero esa evaluación no se dio, ministro. Nosotros empezamos la evaluación, sí, el aumento se daba contra un proceso muy bonito de primero autoevaluación, hacían un plan de mejora y ahí se les daba la primera etapa del aumento. En las dos siguientes era autoevaluación de cómo había avanzado ese plan de mejora y el plan de mejora para la siguiente etapa. La primera etapa se cumplió, la segunda y la tercera no. ¿Por qué? Porque fue una decisión política tener la fiesta en paz. Entonces quitemos la evaluación y démosle el aumento. Yo te digo, la mayoría de los docentes no estaba en contra de esa evaluación. ¿Cómo será ahora, ministra? ¿La fiesta seguirá o hay que hacer algo ahí? No, tenemos... Si no, lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mide no se puede mejorar. Una mujer de riesgos, una mujer aguerrida, una mujer que quiere cambiar el sistema. Y vamos a estar muy vigilantes de los que no quieren que el sistema de porquería que tenemos de educación cambie. Vamos a encontrar la fórmula para hacer una evaluación que nos permita ir caminando hacia esa excelencia que además el sistema quiere, porque yo te lo juro, todo el mundo sabe que yo no vine aquí a sentarme a que me digan su excelencia, ministra de Educación, porque eso no es mi estilo, ni lo mío. Yo vine aquí a trabajar y todo el mundo sabe que esas cosas son parte de lo que nosotros trabajamos anteriormente y la gente sigue contenta. Eso te dice que la gente sí quiere mejorar, sí quiere hacer lo que hay que hacer para que educación sea eso que cada joven necesita para salir adelante. Hay más conciencia hoy que cuando yo llegué la primera vez. Y porque la gente la ve como que tú hiciste algo bueno. O sea que Lucy Molinar, para los que no lo entienden, Lucy Molinar es la Martinelli de la educación. Ya, con eso yo creo que ya lo tuviste que haber entendido. Y la gente está muy feliz de tener de nuevo a Lucy Molinar en el Ministerio de Educación. La gran mayoría. Aunque a ti te duela y aunque a ti te dé rabia, que siempre eres la maldita minoría. La maldita minoría es lo que tú eres. Su relación con los gremios. Yo sabía que porque es la pregunta que tiene que hacer ella, la que quiere ser periodista objetiva. Con la otra. Sí, yo creo que ese tema es muy importante porque hemos visto con las diferentes administraciones, hombre, a ver, unas diferencias bien marcadas. ¿Cómo va a ser? Ya usted pasó 5 años durante el Ministerio de Educación. ¿Habrá algo diferente? ¿Se va a sentar con ellos? ¿Habrá consenso? Si no se logra porque unos quieren una cosa y otros otra, ¿cómo va a ser la ministra Lucy Molinar? Mira, no voy a simplificarlo porque sí es un tema complicado. Ahora hay más gremios. Y muchas veces entre ellos compiten a ver quién tiene más fuerza y quién logra más. Yo creo que yo los he escuchado en sus intervenciones en el último tiempo y me parece que ha habido un proceso reflexivo que va a ser muy positivo para las relaciones. Yo también tengo que hacer una culpa. Yo la vez pasada dije, hay que ir porque hay que ir. Y yo iba porque había que transformar el currículum, sí, había que hacer. Y un poco me fui como en una veleta
que no tenía freno. Ahora es una lucha de consenso. No es que no vamos a ir en una veleta sin freno porque estamos atrasados. Sí. Y por el bien de nuestra juventud hay que hacerlo igual de rápido. Pero hay que contar con la gente. Ellos van a ser parte, los que quieran trabajar van a ser parte de los procesos. Por supuesto que sí. En paz. Hombre, necesitamos que haya paz. Mira, yo estuve revisando, UNICEF hizo un estudio de los días de clases. Estamos mal. Sí. No está. Y después de la vergonzosa cifra de la pandemia, sí, no ha habido un año sin huelga y sin 1 o 2 meses de paro. Eso no se recupera. Y después de cada mes de eso de paro, hay una estadística penosa. Sí. Que dice de muchachos que abandonan el sistema porque, ay, qué pereza, ¿qué voy a hacer ahí? Sí, ese es otro tema importante, deserción escolar. ¿A dónde tú crees que van esos muchachos? A las calles. Podemos tener un currículum de Marte. A las calles. Y ahí con eso, una interesantísima entrevista con una mujer que es muy inteligente, por algo tantos años en los medios. Ella sabe venderse y entiende muy bien la problemática, mejor que nunca. Ahora sí tiene la experiencia de cuál es el tamaño del monstruo que hay allá en lo que viene siendo el Ministerio de Educación. Vamos a ver cómo le va. Cuenta con mi apoyo, que soy padre de familia y estoy muy feliz de que ella sea la ministra. Gracias a Dios. You know, bra.